Amigos y amigas de trabajodigno.pe, volvemos a encontrarnos en un programa del blog para conversar sobre las últimas medidas en materia laboral aprobadas por el gobierno de Martín Vizcarra. Nos encontramos en esta oportunidad con Fernando Cuadros Luque, economista, ex viceministro de Promoción del Empleo y también miembro de trabajodigno.pe, con quien conversaremos sobre las últimas medidas que se han aprobado en las últimas semanas y meses. Fernando, el gobierno aprobó a fines del año pasado un decreto de urgencia que ampliaba el régimen de promoción agraria por 10 años más, y la última semana se aprobó también otro decreto de urgencia que regula la negociación colectiva en el sector público. Conversemos sobre esos temas para que podamos entender cuáles son los alcances e implicancias de ambas normas. Comencemos con el decreto de urgencia sobre negociación colectiva en el sector público. ¿Qué de nuevo nos trae esta norma? Esta norma, digamos que tiene dos aspectos, ¿no? Los positivos y los negativos. En cuanto a los positivos, ya hace que sea posible negociar incrementos salariales en el Estado vía negociación colectiva. Además, de alguna manera ordena este proceso de negociación al centralizar la negociación colectiva de salarios, ¿no? Para la mayoría de entidades, y mantener de manera centralizada la negociación colectiva de otros aspectos no económicos. Eso por un lado. En cuanto a lo negativo, este proyecto, digamos, que permite la negociación descentralizada en los gobiernos locales, lo cual hace que sea muy complicado para los trabajadores de las municipalidades acceder a un convenio colectivo, considerando que la gran mayoría de municipalidades del país tiene menos de 20 trabajadores en su planilla, lo cual hace que no puedan formar un sindicato y por ende no negociar con la fuerza necesaria un pliego de reclamos, ¿no? Pueden tener delegados, pero no tienen el mismo peso que un sindicato, ¿no? Además, hay algunas restricciones también a este proceso, ¿no? Restricciones económicas. El MES va a determinar cuál es el monto máximo que se va a poder negociar colectivamente, el monto máximo de incrementos salariales, quiero decir, en cada entidad, ya sea de manera centralizada o descentralizada, lo cual va a hacer pues, que el trabajador tenga un poco margen de negociación, ¿no? Ya que el empleador le va a decir cuánto es el máximo que le va a dar incremento, ¿no? Por un lado eso, además se han puesto algunas restricciones al arbitraje, ¿no? Este arbitraje no se va a poder aplicar para resolver procesos de negociación colectiva negociados de manera centralizada, que va a ser el mecanismo utilizado por la mayoría de entidades públicas, ¿no? Lo cual va a hacer que en estos casos no se pueda cerrar la negociación económica, ¿no? De mejores salarios vía un arbitraje, como venía sucediendo a la fecha. Solo se van a poder cerrar las negociaciones descentralizadas vía arbitraje, ¿no? Pero son, digamos, la minoría. Incluyen aspectos no económicos en el nivel del Ejecutivo y Gobierno regional, y también aspectos económicos en el caso de las entidades con negociación puramente descentralizada, ¿no? Como los organismos constitucionalmente autónomos, SUNAT, entre otras entidades. Entonces ahí están algunas de las restricciones de este decreto de urgencia. O sea, los trabajadores públicos van a poder demandar a sus empleadores, sean ministerios, sean empresas públicas, incrementos salariales que no se veían en las últimas negociaciones, pero estas tienen parámetros que los establece, entiendo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. ¿Es así? Así es, establece yo creo que un exceso de restricciones, ¿no? Además también se dice que no se van a poder presentar pliegos de reclamos un año antes de las elecciones, ¿no? Lo cual pues limita bastante la posibilidad de iniciar procesos de negociación colectiva. También establece unas restricciones económicas adicionales por parte del MEF, ¿no? Como que se tome en cuenta de manera restrictiva el hecho de que los ingresos del gobierno general caigan en más de 2 puntos porcentuales del PBI, ¿no? Respecto del PBI. También algún tema de algún desastre natural, alguna crisis económica, digamos, específica, también se limitaría este monto a negociar, ¿no? Colectivamente. Además de otros aspectos como que se obliga a que los pliegos de reclamos se presenten solamente cada 2 años, ¿no? Lo cual también afecta la autonomía colectiva de las partes, sobre todo de los sindicatos. ¿Te parecen razonables estas restricciones? Es decir, ¿se ha dado el caso que los ingresos del Estado caigan más de 2 puntos del PBI? Yo creo que evidentemente al tratarse de una negociación en el Estado donde hay recursos limitados tiene que haber un techo presupuestal, ¿no? Pero creo que se han establecido candados excesivos, ¿no? Creo que el mismo Estado podría manejar internamente cuáles son sus techos, digamos, al momento de negociar colectivamente, ¿no? Eso se podría haber manejado de manera más flexible, ¿no? Sin necesidad de ponerlo tan explícitamente en la norma o con tantos candados, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber un techo presupuestal, porque creo que podría ser manejado internamente por cada entidad de tal forma que la negociación pueda ser un poco más
más flexible y hay una mayor posibilidad de reales mejoras en los salarios, claro, de manera responsable, evidentemente, ¿no? Yo rescato el orden que establece este decreto de urgencia en cuanto a la centralización de la negociación de salarios, que es clave para mantener el orden salarial, ¿no? Que es lo que se busca con la ley de servicio civil, pero creo que a la vez, al establecerse demasiadas restricciones a los sindicatos, prácticamente se está desapareciendo el poder de negociación de los trabajadores. En la práctica esto es una pues cuasi dictadura del empleador, del Estado, ¿no? En el ámbito centralizado, ¿quién es el representante del Estado? Quien negocia con, digamos, el sindicato del ministerio, va a haber, entidad. va a haber una comisión negociadora, ¿no? Cuyos integrantes se van a precisar en el reglamento, el decreto de urgencia. Okay. Porque claro, en principio, a nivel centralizado van a negociar el Poder Ejecutivo, ¿no? Que incluye ministerios, organismos públicos y los gobiernos regionales, ¿no? De manera centralizada y especial van a negociar los sectores de educación y salud, ¿no? Por su planilla bastante extensa y costosa de alguna manera. Y de manera descentralizada van a negociar sobre todo los organismos constitucionalmente autónomos, las empresas públicas y algunas otras organizaciones públicas que tienen excepciones, como la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema de negociación centralizada en cuanto a salarios, aspectos económicos para el Ejecutivo y gobiernos regionales, y descentralizada para los aspectos no económicos, de manera centralizada especial para profesores y médicos, profesionales de la salud en general, y de manera descentralizada para las empresas públicas, los organismos autónomos, funcionalmente autónomos, como Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, RENIE, COMP, etc. Y este es el esquema pues, que se va a seguir, ¿no? Y cada nivel va a tener una comisión negociadora por parte de las empresas, de los empleadores, perdón, y también de las organizaciones sindicales, ya sea de manera centralizada o descentralizada. Algunas voces críticas con este decreto de urgencia han señalado que el MEF acapara mucho poder a través de los informes económicos financieros. ¿Cómo operaría, digamos, este rol del MEF en este nuevo decreto de urgencia que otorga el derecho a la negociación económica a los trabajadores estatales? Efectivamente, ¿no? Le da un mayor poder, un poder todavía mayor respecto al actual. Claro, porque el MEF es quien va a definir cuál es efectivamente el monto máximo en que se va a incrementar los salarios, ¿no? Vía negociación colectiva. En la práctica esto es casi como decir que el Estado al inicio de cada año va a señalar que el aumento de los salarios en el sector público va a ser de X%, ¿no? Entonces ya no cabe mayor espacio para la negociación colectiva, ¿no? Como te digo, ya hay una fuerte merma de la capacidad o el poder de negociación de los sindicatos en el sector público. Y bueno, en el sector público también se da el caso de que muchas negociaciones se cierran vía tribunales arbitrales, vía laudos arbitrales. ¿Qué establece el decreto de urgencia con relación a los laudos? Claro, establece ahí, como te decía, que los arbitrajes solo se van a poder aplicar en la negociación descentralizada, ¿no? Es decir, para la minoría de entidades públicas. Okay. Y se van a tener que ceñir el informe del MEF, así es, hasta cuánto así se puede aumentar. Los árbitros no van a poder dar un incremento superior al techo establecido por el informe económico del MEF, ¿no? Entonces, digamos, hay una limitación también ahí en la actuación de los árbitros de autonomía, digamos, y entiendo según los abogados una limitación pues, a sus facultades constitucionales como árbitros, ¿no? Entonces hay una fuerte limitación porque para la mayoría de entidades públicas va a ser muy complicado cerrar pliegos de reclamos de manera favorable a los trabajadores, ¿no? Porque va a primar de alguna manera la voluntad del empleador del Estado, en este caso, y el informe económico del MEF. Entonces sí pues, se puede generar una mayor conflictividad en el sector público, ¿no? De repente un mayor ejercicio de huelgas, que habría que ver si realmente son analizadas en cuanto a su legalidad de manera independiente por el Estado, ¿no? Al ser juez y parte en ese caso. Entonces creo que esta limitación del arbitraje es negativa, ¿no? Sobre todo en un contexto de debilidad de la negociación colectiva, ¿no? Si estuviéramos en un contexto donde la sindicalización está por encima del 50%, 60%, y los convenios colectivos, digamos, son de aplicación general. ¿A cuánto llega la sindicalización? 16%. O sea, estamos lejos de tener un movimiento con capacidad para, digamos, encontrarle una salida a estos parámetros que pone el MEF. Efectivamente, si estuviéramos en un contexto de un mayor poder de negociación de los sindicatos, pues ahí quizás el arbitraje sería algo complementario, menos relevante, ¿no? Pero en un escenario de tanta debilidad sindical, generada muchas veces por la regulación laboral correspondiente, de otros factores, digamos que el arbitraje sí es un elemento importante, central para poder cerrar pliegos de reclamo y sobre todo de una manera que pueda favorecer a los trabajadores, ¿no? Con incrementos medianamente aceptables. Tal como ha sido redactado el decreto de urgencia, ¿se atiene a lo que estableció el Tribunal Constitucional en esta sentencia que ordenaba al Congreso regular la negociación económica en el sector público? Yo considero que le saca la vuelta de alguna manera, ¿no? Si bien ya viabiliza la negociación colectiva de incrementos salariales en el Estado,
lo hace de manera bastante restringida, ¿no? Con bastantes candados, realmente con la posibilidad de incrementar el salario de manera muy escueta, muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, o sea, el derecho, pero un derecho bastante limitado, recortado, restringido, que como te digo, en la práctica es como si el Estado dijera simplemente yo te voy a incrementar X% al inicio de año y ese es el monto que yo digo y ese es el que queda, ¿no? Entonces yo no sé para qué vamos a entrar en un proceso de negociación colectiva si el monto ya lo da el Estado. Eso no es negociación, eso es imposible. Claro, que de una vez otorguen el aumento por el máximo posible. Y nos ahorramos muchos procesos, ¿no? Que es el objetivo de muchos, ¿no? Que desaparezcan los sindicatos, porque es el mecanismo que en esencia equilibra el poder de negociación tanto en el sector público como en el privado, ¿no? Este decreto de urgencia va a tener que ser revisado por el nuevo Congreso. ¿Qué cambios cabría hacerle para que responda a las expectativas de los trabajadores públicos, que en el Perú son 1,5 millones más o menos? 1.400.000 aproximadamente. ¿Qué cambios tendrían que hacerle los nuevos parlamentarios recién electos este fin de semana? Claro, yo mantendría, digamos, el orden en cuanto a la centralización de la negociación colectiva, sobre todo de salarios, ¿no? Mantener la negociación centralizada, pero incluiría dentro de la centralización, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Para que todos los trabajadores tengan la posibilidad de negociar vía una rama de actividad, digamos, ¿no? Ya no por entidad donde les es más complicado formar un sindicato, las entidades muy pequeñitas, o muy pequeñas, no la redundancia. Eso por un lado, yo creo que había que un poco, claro, mantener cierta restricción presupuestal para no afectar las finanzas públicas, ¿no? Pero eliminar candados excesivos, ¿no? Como que no se pueda negociar un pliego un año antes de las elecciones, que sea cada 2 años, más bien se debería poder negociar cuando lo consideren pertinente las partes, ¿no? Y también relajaría algunos de los candados que ha puesto el MES por el lado presupuestal, ¿no? Como el vinculado pues, a la reducción de los ingresos públicos por más allá de los puntos porcentuales del PBI, y pensaría un mecanismo de restricción presupuestal un poco más flexible, ¿no? Que viabilice el real ejercicio de derechos colectivos en el Estado, pero a la vez también mantenga el orden en las finanzas públicas. Entonces habría que pensar en un mecanismo de restricción presupuestal un poco menos complejo, más sencillo, y que permita mantener este orden, este equilibrio que te menciono, ¿no? Esas son creo que las principales partes de la norma que deberían ser ajustadas, además de permitir que el arbitraje sea de aplicación general, ¿no? En todo tipo de negociación colectiva, y darle también, digamos, cierta autonomía a los árbitros, creo yo sí dentro de cierto techo presupuestal, pero bajo un mecanismo de restricción presupuestal un poco más flexible, no tan rígido y tan complicado, para que realmente haya un equilibrio en el poder de negociación entre trabajadores y empleadores en el Estado, ¿no? No se trata de que los trabajadores tampoco manden ni sean una dictadura de los trabajadores, ¿no? Sino que más bien sea una relación, digamos, de igualdad, de equidad, de equilibrio entre las partes, ¿no? Bueno, y que se respeten los derechos fundamentales a la negociación colectiva, tal y como establece la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ya los congresistas electos tienen ahí unas pistas para el momento en que revisen este decreto de urgencia y puedan plantear las correcciones que se requieran. El otro decreto de urgencia aprobado recientemente es el de la extensión del régimen de promoción agraria por 10 años más, un régimen que nació con una temporalidad acotada de 10 años. Recordemos que lo aprobó el ex ministro de Agricultura, José Quimper, en las últimas semanas del gobierno de Fujimori a fines de los años 90, siendo él juez y parte al ser empresario agroindustrial. Bueno, este régimen se fue prorrogando en el tiempo y en los últimos días del 2019 se extendió por 10 años más. ¿Qué implicancias tiene este régimen para la promoción del empleo adecuado en el sector agrario? Yo creo que ha sido un error extender la vigencia de este régimen, ¿no? Sobre todo en el aspecto laboral, que es la esencia del régimen especial, ¿no? Entre el 80 y el 90% de medidas contenidas en este régimen son laborales, ¿no? Competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo. Y claro, la parte tributaria, de salud pública es complementaria, ¿no? Pero no es menor porque se reduce de 30 a 15% el impuesto a la renta. Exactamente. Que ganan bastante. Es complementaria en cuanto a la totalidad de medidas, digamos, Ajá. pero también es significativa e importante, ¿no? Pero entonces, ¿por dónde ve el error? Porque se sigue en la práctica subsidiando la rentabilidad de grandes empresas agroexportadoras, agroindustriales, que están en perfecta capacidad de asumir los costos tanto de la regulación laboral general como la tributaria, ¿no? Pueden pagar beneficios completos, vacaciones completas, ETS completa, tener mecanismos de mayor estabilidad laboral, digamos, sin afectar su rentabilidad ni su viabilidad, ¿no? Y también está en capacidad, creo yo, de pagar impuesto a la renta general del 30%, casi 30%, ¿no? Entonces, y esto lo concluye a partir del hecho de que
casi el 90% de trabajadores bajo el régimen agrario están en grandes empresas agroindustriales o agroexportadoras, ¿no? Así es. No en micro ni pequeñas, ¿no? Tú habías calculado un número de empresas que eran las principales beneficiarias de este Sí, régimen. hay 15 empresas que concentran a más de un tercio del total de trabajadores bajo el régimen agrario, ¿no? Digamos que es casi que una ley con nombre propio, ¿no? 15 grandes empresas agroindustriales Que tienen 10.000 trabajadores a más. que tienen planillas de decenas de miles de trabajadores, ¿no? Son realmente grandes. Entonces son las principales beneficiarias de este régimen, ¿no? Y las MIPE agrarias, más bien, finalmente, de desaparecer el régimen agrario, podrían acogerse a los regímenes especiales de la ley MIPE, Hay ¿no? una ley de micro Que se aplican ya de manera más específica al segmento de la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces no se verían afectadas. Además de que quienes las usan con mayor intensividad, ¿no? Estas disposiciones especiales del régimen agrario son las grandes empresas agrícolas, como te digo, ¿no? También se menciona que este régimen agrario le daría, digamos, cierto ajuste a la estacionalidad del empleo en el sector agrícola, ¿no? Lo cual no es verdad, porque las empresas bajo régimen agrario usan los contratos del régimen general, ¿no? Los contratos temporales o estables del régimen general, ¿no? Por lo que también de desaparecer el régimen agrario no se afectaría la vinculación entre estacionalidad de la actividad y contratación laboral, ¿no? Es otra de las falacias que se menciona, pero que no son ciertas, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que si no se hubiera extendido el régimen agrario, las empresas agrícolas se hubieran acogido al hubieran régimen podido general. seguir las reglas del régimen general, tanto laboral como tributario, y las MIPES del régimen especial correspondiente, ¿no? Así es. Y podrían haber seguido contratando de manera temporal bajo las reglas del régimen general, porque en el régimen agrario no hay ninguna disposición que diga los trabajadores bajo este régimen tienen tal contrato laboral. Eso no existe, ¿no? O sea, la vinculación es al régimen general. Entonces, yo creo que ha sido un error, como te digo, extender este régimen especial y se continúa pues con estas políticas de reducción de costos laborales o beneficios laborales para los trabajadores como un supuesto incentivo a la formalización laboral, cosa que hemos visto no ha dado resultados, ¿no? Ni en el sector agrario ni en general. En el sector agrario, ¿Cuánto se ha formalizado el sector agrario en la peli? mira, en el sector agrario, casi el 90% de trabajadores de microempresas, ¿no?, agrícolas siguen en condiciones de informalidad laboral, ¿no? Donde ha habido una mayor reducción de la informalidad en general ha sido en las empresas medianas, grandes, bajo el régimen general completo, ¿no? Sí. En una etapa de crecimiento de la economía hay que señalarlo, pero eso debería ser la condición para seguir formalizando, no reducir los derechos laborales. Y más bien el sector agrícola ha crecido por otras razones, ¿no? Razones vinculadas al acceso al mercado norteamericano sin pago de aranceles desde inicios del siglo actual, ¿no? Del año 2000, 2001. Ha crecido también por las mayores inversiones de las empresas agrícolas vinculadas a ese acceso preferencial, las inversiones del Estado en irrigación de tierras que han beneficiado también a las empresas agrícolas. Y una geografía bendecida, porque el territorio peruano permite una producción permanente todo el año, a diferencia de otras zonas del mundo donde la estacionalidad está más marcada. Así es, y ahí solo para complementar, lo cierto es que si no se hubiera aplicado el régimen agrario, igual el sector agrícola moderno hubiera crecido, ¿no? Por estos factores que te señalo, que han sido mucho más relevantes. De repente el tema tributario sí ha podido incentivar algo más, pero creo que ya gradualmente se tendría que ir bajando, o subiendo, mejor dicho, la tasa de impuesto a la renta de las empresas agrícolas. La aportación a salud, que si bien se incrementó de 4 a 6, todavía está por debajo del 9% que corresponde al resto de empresas, ¿no? Y le genera serios problemas de salud, porque hay un déficit anual de 300 millones de soles en el régimen especial agrario, ¿no? Porque claro, los ingresos financiados por empleadores para sus trabajadores no alcanzan a cubrir el 100% de los costos generados, ¿no?, por el acceso al seguro de salud, de las prestaciones económicas correspondientes. Además que es una actividad de alto riesgo que tampoco cuenta con cobertura de seguro complementario de bajo riesgo, ¿no?, lo cual también es criticable. Y finalmente está el tema de que este régimen especial en realidad no tiene gran cobertura en el total de la actividad ocupada agrícola, porque la mayoría de trabajadores agrícolas son independientes, ¿no?, autónomos que laboran por su cuenta o a lo sumo utilizan mano de obra familiar, ¿no?, que son grupos que no están sujetos a las reglas laborales, no tienen por qué darse beneficios laborales según la legislación correspondiente. Y entonces, actualmente el régimen agrario solo cubre alrededor del 7% de la actividad ocupada agrícola y al 30% de la actividad ocupada asalariada agrícola, ¿no?, que sí labora para un empleador. Entonces su, digamos, nivel de cobertura en este segmento es pequeño, ¿no? Fernando, un último tema. El primer ministro Ceballos anunció en medios que hacia fines del primer trimestre, es decir, hacia finales de marzo,
el gobierno estaría aprobando un nuevo incremento del salario mínimo. ¿Qué lectura tienes tú de este anuncio? Bueno, yo creo que acá hay dos temas, ¿no? El primero, que lo relevante y que está pendiente hace varios años, es ya plasmar el mecanismo técnico de revisión del salario mínimo aprobado por el CNT en 2007 en una norma, que sería un decreto supremo, ¿no? Por ser competencia exclusiva del Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo, de acuerdo a su ley de organización y funciones. Eso como primer punto, para ya contar con una fórmula técnica, ¿no?, basada en criterios económicos, contar con una periodicidad preestablecida, con unos contextos que determinen, digamos, predictibilidad y un incremento técnico del salario mínimo, que no genere impacto negativo en el mercado de trabajo, ¿no? Que lo minimice, ¿no?, para que los efectos positivos sean mayores que los negativos. Ese es un primer punto, ¿no? En los últimos años se ha venido aplicando de manera referencial esta fórmula del CNT, pero no de manera vinculante, ¿no? Lo cual ha generado, por un lado, que los incrementos no sean los suficientes a los que establecía el mecanismo, pero también que al tener cierta referencia técnica no se genere impacto en la informalidad, en el desempleo, ¿no?, impacto negativo. Más bien que se siga generando empleo formal y se siga incrementando la cobertura de gente que gana el salario mínimo, sin generar desempleo en informalidad, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones de esta fórmula para poder hacer los ajustes automáticos con estos caracteres técnicos? Este mecanismo del CNT tiene tres componentes principales. La fórmula, ¿no?, para calcular los incrementos del mínimo sobre la base de la inflación y la productividad, ¿no?, en términos sencillos. Tiene una periodicidad de 2 años, ¿no?, de incrementos bienales, y tiene 4, digamos, parámetros que determinan el mejor contexto de aplicación del incremento dictado por la fórmula, como son que no estemos en un contexto de recesión económica, que no estemos en un contexto de incremento significativo de la informalidad ni el desempleo, formalidad laboral, ojo, y que el salario mínimo no sea muy cercano al salario promedio del sector privado formal, ¿no? Digamos que estas 4 condiciones se tienen que cumplir para aplicar este mecanismo, pero como no han estado ya, digamos, en blanco y negro en una norma, no se han aplicado de manera vinculante, como te decía. Por eso lo primero es cerrar este mecanismo de una vez, y el segundo paso sería ya aplicar el mecanismo para que proceda el incremento hacia marzo de este año, considerando que el último incremento del mínimo data hace 2 años, ¿no? Y ya correspondería, según la periodicidad establecida en este mecanismo, un nuevo incremento. ¿Y los parámetros de contexto, digamos, permitirían este incremento del salario mínimo? Sí, porque no estamos en un contexto de recesión, ¿no? La economía está creciendo por encima todavía del 2%, entre el 2 y el 3%. Claro, es un escenario de crecimiento, digamos, no muy elevado, pero de ninguna manera recesión, ¿no? Además que recuerda que este mecanismo se basa en la productividad de los años anteriores, ¿no?, que sí ha crecido. ¿La informalidad cómo se ha movido? La informalidad laboral ha tenido un periodo de caída, ¿no?, de reducción desde el año 2002-2003 a la fecha. Claro, en los últimos años su reducción se ha desacelerado, ¿no?, por el menor crecimiento económico y la debilidad de la inspección laboral, pero aún así no estamos en un contexto, pues, de incremento de la informalidad y incremento significativo, ¿no? Igual con el desempleo, ¿no? No se ha venido incrementando en términos generales. Y el salario mínimo actualmente representa alrededor del 38%, 40% del salario promedio del sector privado formal, ¿no? O sea, 930 respecto a 2.300 soles del sector formal. Entonces hay margen todavía para el incremento, ¿no? Entonces, correspondería en realidad ya incrementar el mínimo hacia marzo de este año. ¿Y has hecho un estimado a cuánto debiera ascender este incremento? ¿Cuánto tendría que estar fijada la remuneración mínima? Sí, mira, hacia marzo del 2018, cuando fue el último incremento, marzo-abril, el mínimo ya debe haber subido a los 1.000 soles, ¿no? Pero solo se incrementó a 930 soles, claro, porque no se aplicó la fórmula estrictamente. Entonces hay un desfase de 70 soles pendiente de trasladar al mínimo. 70 soles más la inflación de los últimos 2 años y la mejora de la productividad, ¿no? Estamos hablando de un monto adicional de 50 soles. Por tanto, 70 más 50 soles implicaría un incremento del mínimo de 120 soles para llegar al valor de 1.050 soles, que es el que determinaría el mecanismo del CNT hacia marzo de este año, ¿no? Entonces, ese debería ser, digamos, el valor al cual debería subir el mínimo según el mecanismo técnico, ¿no? Un valor en torno a los 1.050 soles aproximadamente. ¿Y son razonables, son creíbles las preocupaciones de algunos sectores empresariales y también de algunos líderes de opinión que señalan que incrementar el salario mínimo
en países como el nuestro puede afectar la tasa de crecimiento del empleo formal o incrementar la informalidad? ¿Son viables o razonables esas preocupaciones? No necesariamente, ¿no? Porque el salario mínimo, digamos, no va a generar efectos negativos ni en informalidad, ni en desempleo, ni en pérdida de empleo formal, si es que se da sobre la base de criterios técnicos, ¿no? Como en este caso son inflación y productividad, y en contextos de crecimiento de la economía, ¿no? Que son requisitos que se cumplen a la fecha, ¿no? La fórmula del CNT se basa en criterios técnicos, y la economía, digamos, aunque de manera desacelerada respecto a años anteriores, sigue creciendo. Entonces estamos, creo que, en un escenario aceptable para incrementar el salario mínimo, ¿no? Otra cosa sería si subimos el mínimo en un contexto de recesión, o sobre la base de criterios populistas, de manera desmedida, sin tener en cuenta parámetros económicos técnicos, ¿no? Que no es el caso. ¿Y en anteriores aumentos del salario mínimo generó esos efectos o no se dieron necesariamente? Justamente, como la fórmula del CNT se usó de manera referencial, entonces hubo cierta vinculación a parámetros técnicos, a los incrementos del 2007 a la fecha, ¿no? Y por tanto uno puede ver que del 2007 a la fecha, cuando creció el mínimo, la economía siguió creciendo, hubo una reducción continua de la informalidad laboral, una reducción del desempleo, y en general una mayor cantidad de trabajadores que ganan por lo menos el salario mínimo, ¿no? Entonces, dado el contexto de crecimiento económico, esta vinculación a criterios técnicos de manera referencial, los incrementos del mínimo no han generado efectos negativos en el mercado de trabajo, ¿no? En los últimos años. Y si esto se institucionaliza de una vez, con mayor razón, ¿no? Los incrementos van a seguir siendo más positivos que negativos, ¿no? Incluso en todo este periodo el empleo formal siguió creciendo, ¿no? Sí. Y pudo crecer más si es que la inspección laboral no hubiera sido tan débil, hubiera acompañado el crecimiento económico como motores de la formalización laboral. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces es un mito eso que el salario mínimo necesariamente genera informalidad. Y ya gente como el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, han señalado que hay bastante evidencia empírica en el mundo, y en Estados Unidos específicamente, que muestra pues, que los incrementos del mínimo efectivamente no generan distorsiones en la economía siempre que se den en contextos de crecimiento y sobre la base de mecanismos técnicos, ¿no? Entonces esto es evidente en muchos países del mundo. Ha pasado en España con un incremento reciente del 22%, en Estados Unidos, algunos estados en particular, o regiones, ciudades como en Seattle, entre otros países, en Alemania también, donde se creó el mínimo, donde no existía el mínimo, se creó, se incrementó, y el empleo formal siguió creciendo y la economía también, ¿no? Entonces, mucho depende de este uso técnico de las variables de referencia para el incremento del mínimo y los contextos de crecimiento de nuestra economía, ¿no? De hecho, porque el mínimo no solo es un mecanismo de justicia distributiva del ingreso, sino también puede ser una herramienta para fortalecer los mercados internos, para darle liquidez a los trabajadores, para darle dinamismo a las economías. Fernando, agradecemos tus comentarios, tus reflexiones en torno a estas medidas laborales y te invitaremos nuevamente para comentar sobre la política laboral del gobierno y lo que se está discutiendo en materia de empleo en nuestro país. Gracias a ti, un gusto haber podido participar. Amigos y amigas de trabajodigno.pe, los esperamos en una próxima oportunidad para seguir tratando temas que son de nuestro interés.